Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Los padres están estresados, no tienen tiempo libre y tienen mucho que hacer. Las madres están especialmente abrumadas. Todos sabemos lo que es sentirse abrumado. Equilibrar el trabajo y la vida privada ya es bastante difícil incluso cuando no tienes personas a tu cargo, pero más aún si eres un padre con bocas que alimentar y pañales que cambiarse. No hay duda de que los padres de hoy en día están estresados, y tienen que hacer malabares con largas horas de trabajo mientras crían una familia. Este acto de equilibrio ejerce una gran presión sobre el ya limitado tiempo de una persona. En un estudio de 2008, el Instituto Familias y Trabajo preguntó a los trabajadores estadounidenses sobre su vida diaria, y descubrió que la mitad de los encuestados sentían que tenían demasiadas tareas para una jornada laboral normal. Alrededor de 2/3 consideraron que no tenían suficiente tiempo para sí mismos o para su cónyuge, y las 3/4 partes informaron que no tenían suficiente tiempo. ¿Para sus hijos? Esta sensación de estar sobrecargada es particularmente frecuente entre las mujeres. Desde la década de 1970, el porcentaje de mujeres empleadas ha aumentado drásticamente, lo que ha dado lugar a circunstancias en las que, para conseguir y mantener un trabajo que genere ingresos suficientes, muchas madres necesitan trabajar a tiempo completo. Otro estudio realizado en 2004 preguntó a las madres con hijos menores de 6 años si podían decir que a menudo tenían tiempo libre. Ninguna de las mujeres del estudio dijo que sí. Sin embargo, la falta de tiempo libre no es solo un problema para las madres, solo el 5% de los padres consultados en el estudio dijeron que tenían tiempo libre. Como era de esperar, la falta de tiempo libre ha provocado altas tasas de estrés y ansiedad en los Estados Unidos. La Asociación Estadounidense de Psicología informó en 2011 que los estadounidenses en general están estresados crónicamente. Anteriormente, un estudio realizado en 2007 por la Organización Mundial de la Salud descubrió que los estadounidenses, aunque viven en uno de los países más ricos del mundo, son en promedio las personas más ansiosas del mundo. Así que la vida es estresante, pero, ¿es tan importante el estrés? Lo es, y sabremos por qué en un abrir y cerrar de ojos. Demasiado estrés puede dañar físicamente nuestro cerebro, y hacer que perdamos el control de nuestras emociones. ¿El estrés siempre es perjudicial? En resumen, no. Sentirse estresado o ansioso durante periodos cortos de tiempo ha beneficiado a los humanos a lo largo de nuestra evolución, ya que ha agudizado nuestros sentidos en tiempos de amenaza. Sin embargo, el estrés permanente causado por sentirse abrumado a diario no es beneficioso. De hecho, el estrés permanente en realidad daña nuestro cerebro. Emily Ansel, profesora asistente de psiquiatría en el Centro de Estrés de Yale, descubrió pruebas de este efecto como parte de un estudio pionero. Descubrió que las personas que se sentían abrumadas constantemente tenían una corteza prefrontal, la parte del cerebro asociada con las conductas sofisticadas, como la planificación, el autocontrol y el razonamiento, que en realidad era más pequeña que la de las personas que llevaban vidas menos estresantes. Además, la amígdala, la parte más antigua o primitiva del cerebro asociada con los sentimientos de miedo, agresión y ansiedad, aumenta de tamaño en las personas que están constantemente estresadas. Ansel predice que es probable que estos cambios en el cerebro estén asociados con una disminución de la capacidad para controlar las emociones, y un mayor riesgo de mostrar conductas adictivas o autodestructivas. Sin embargo, no es solo la persona la que sufre por estar abrumada. Los altos niveles de estrés que experimentan tantas personas pueden tener un efecto agregado en la sociedad. Una fuerza laboral estresada, por ejemplo, tiene muchas menos probabilidades de ser productiva o concienzuda. Bruce McEwen, director de neuroendocrinología de la Universidad Rockefeller de Nueva York, ha descubierto que los estudiantes de medicina sobrecargados son menos capaces de tomar decisiones efectivas y complejas y tienen más probabilidades de cometer errores por descuido. El aclamado psicólogo Mihai Csikszentmihalyi propone que vivir con un estrés constante, relacionado con la incapacidad de pensar con claridad u orden, hace que sea mucho más difícil alcanzar un estado de pensamiento fluido, en el que uno pueda concentrarse profundamente en una tarea y,
por lo tanto, encontrar soluciones creativas a problemas complejos. La era industrial inspiró una mayor productividad, sin embargo, desde entonces, los trabajadores nunca han disminuido su ritmo. Sabemos que el estrés es malo, y que la ansiedad puede dañarnos tanto emocional como físicamente. Pero, ¿cómo llegamos como sociedad a este punto de sentirnos tan abrumados? Los efectos de la revolución industrial influyen en nuestra transición a un mundo más estresante. Con el advenimiento de la producción industrial a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, la productividad, es decir, hacer la mayor cantidad de trabajo en el menor tiempo posible, se convirtió en un objetivo central. Esto significaba que los trabajadores tenían que trabajar más durante períodos de tiempo cada vez más prolongados. Desde entonces, estos hábitos de trabajo se han mantenido más o menos como la norma, al menos en los Estados Unidos. En 2001, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, descubrió en su estudio Índice para una vida mejor que los estadounidenses trabajan más horas en el mundo industrializado, y esta ventaja aumentó a lo largo de la década de 1990. Además de las largas jornadas de trabajo, los lugares de trabajo estadounidenses son bastante inflexibles en comparación con otros países de la OCDE, lo que puede generar tensión entre las responsabilidades laborales y la vida familiar. Por ejemplo, los trabajadores estadounidenses a menudo no pueden solicitar horarios de trabajo flexibles o trabajo a tiempo parcial. Es más, los trabajadores a tiempo parcial pierden las prestaciones y la cobertura del seguro, a diferencia de muchos países europeos. La carga de trabajo estadounidense también ha aumentado desde el comienzo de la era de la información. En resumen, no hemos evolucionado para hacer frente a la afluencia constante de información que hay que analizar y entender todos los días. De hecho, un estudio realizado por el investigador Jonathan Spira descubrió que el trabajador estadounidense promedio puede pasar más de medio día de trabajo simplemente procesando correos electrónicos. Determinar en qué concentrarse es, en sí mismo, una fuente importante de estrés e improductividad. El gurú de la gestión del tiempo, David Allen, afirma que tratar de decidir a qué prestar atención durante una jornada laboral puede provocar fatiga por tomar decisiones, lo que a su vez crea una sensación de ansiedad persistente. Este estrés constante debilita la fuerza de voluntad de una persona, lo que hace que sea más difícil frenar las interrupciones. Esto, a su vez, merma la productividad, ya que se necesita tiempo para recuperarse de cada interrupción. Papá trabaja, mamá cuida a los niños. Los viejos estereotipos aún persisten en nuestra era moderna. Aunque parezca que vivimos en un mundo más moderno, muchos de nosotros todavía estamos, a menudo inconscientemente, influenciados por las creencias o estereotipos que influyeron en la generación de nuestros abuelos. Uno de esos estereotipos gira en torno al trabajador masculino ideal, que se centra en su carrera desde la edad adulta hasta la jubilación, y a la madre ideal, que es la única que se ocupa de los niños y del hogar. Si bien es posible que no lo admitamos abiertamente, las personas que se desvían de estos estereotipos a menudo son percibidas como algo anormal. Por ejemplo, una encuesta de 2012 realizada por WFD Consulting consultó a más de 2.000 supervisores, gerentes y ejecutivos y reveló un arraigado sesgo hacia los cuidadores. Es decir, más de la mitad de los encuestados pensaba que los hombres que estaban comprometidos con su vida personal y familiar no podían estar igualmente comprometidos con su trabajo. La perpetuación de esas funciones ejerce una presión especial sobre las mujeres, que se encuentran divididas entre las expectativas en el trabajo y la visión que la sociedad tiene de su papel en el hogar, lo que a su vez provoca sentimientos de culpa y estrés. En un estudio de 2008 publicado en el Journal of Applied Psychology, por ejemplo, las madres trabajadoras eran vistas como madres egoístas y no comprometidas. El poder de las normas de género también fomenta ciertos comportamientos en los hombres que causan estrés y, a menudo, también se penaliza a los hombres cuando no cumplen con las expectativas de la sociedad. Los hombres también se enfrentan a un estigma de flexibilidad cuando buscan horarios de trabajo más flexibles, por ejemplo, para cuidar a sus hijos o miembros de la familia. La socióloga Joan Williams descubrió que los compañeros de trabajo y los gerentes juzgan a un hombre como perezoso,
y poco comprometido si se aparta del estereotipo del trabajador ideal. En consecuencia, a menudo se pasa por alto a esos hombres para los ascensos. Entonces, ¿qué podemos hacer para acabar con esos estereotipos? Los siguientes parpadeos le mostrarán cómo hacerlo. ¿Necesitamos trabajar 100 horas para ser productivos? No. Los horarios de trabajo flexibles son el futuro. Entonces, ¿cómo podemos eliminar las largas e inflexibles jornadas de trabajo por algo más humano y menos estresante? Veamos algunos ejemplos de empresas que han encontrado estrategias de trabajo flexibles y exitosas. La empresa de diseño de software Menlo Innovations fue fundada por Rich Sheridan, un hombre que pasó años trabajando infelizmente en lugares de trabajo tradicionales y estresantes. Para crear un entorno más propicio para la productividad y el bienestar de los empleados, Sheridan se centró en la idea de la flexibilidad. Para reducir las largas horas de trabajo con objetivos poco razonables, la empresa se concentró en establecer objetivos realistas y, para asegurarse de que estos objetivos se cumplieran, creó una cultura en la que el personal compartía comentarios constructivos y periódicos, lo que permitía a los empleados trabajar cuando y como mejor les pareciera. ¿El resultado? Los empleados de Menlo expresan una satisfacción considerable con su equilibrio entre la vida laboral y personal, y la empresa en su conjunto ha sido elogiada por su dinamismo y creatividad. Además, Menlo ha sido nombrada por la Asociación Estadounidense de Psicología como uno de los lugares de trabajo más saludables desde el punto de vista psicológico de los Estados Unidos. Otro ejemplo interesante es ClearSpire, un bufete de abogados en línea. ClearSpire aprovecha el poder de la tecnología para permitir a los empleados trabajar desde casa. La evidencia ha demostrado que los padres a los que se les permite trabajar a distancia desde una oficina en línea son más productivos y están mucho menos abrumados. Trabajar desde casa les da a los empleados más autonomía sobre la organización del trabajo y el tiempo familiar. De este modo, los padres pueden asistir a importantes eventos familiares y tener más tiempo para actividades de ocio y, lo que es más importante, pueden trabajar cuando son más productivos. La idea de juzgar la productividad por la cantidad de horas trabajadas finalmente está dando paso a un ambiente de trabajo más confiable, en el que los empleados como los de Menlo tienen objetivos de desempeño claros y estructurados y la libertad de cumplir esos objetivos como mejor les parezca. Y lo que es más importante, Menlo como empresa ha logrado el éxito financiero y de reputación al hacerlo. Los estereotipos de género no son innatos. Mediante una buena política pública, se pueden superar. Así que se podría pensar que si los estereotipos de género siguen teniendo fuerza en la sociedad, tal vez expliquen cómo son las cosas en realidad. ¿No deberíamos simplemente aceptarlos y seguir adelante? No deberíamos. La verdad es que los estereotipos de género se construyen socialmente y no se determinan biológicamente. La investigación de la antropóloga estadounidense Sarah Ardee sobre la crianza de los niños entre la tribu Kum del desierto del Kalahari en África, lejos de afirmar el concepto de una madre como la única cuidadora, demostró que los niños se crían en colaboración en la tribu, una práctica llamada alopaternidad. Del mismo modo, la hipótesis de la abuela, según la cual los humanos, en comparación con otros primates, viven mucho tiempo después de la edad de procrear y criar hijos, argumenta firmemente en contra del arraigado estereotipo de la familia nuclear y de la madre como cuidadora natural. Si miramos fuera de los Estados Unidos, es fácil ver cómo se pueden superar los estereotipos de género negativos. Dinamarca es un excelente ejemplo, ya que durante los últimos 40 años, mediante una política estatal activa e intervencionista, ha intentado abordar los sesgos de género. Las políticas estatales progresistas incluyen un año de licencia parental durante el primer año de vida del niño para las madres y los padres, el establecimiento de un máximo de horas de trabajo, y el cuidado infantil garantizado y de alta calidad. En consecuencia, estas políticas han inspirado un cambio social significativo. Por ejemplo, hay una convergencia de género casi total con respecto al tiempo dedicado a las tareas del hogar, algo muy poco común según los estándares mundiales. Las mujeres en Dinamarca también disfrutan de la mayor cantidad de tiempo libre del mundo.
Además, el 60% de los hombres daneses afirman que son más felices en las relaciones en las que las responsabilidades del hogar y el cuidado de los niños se distribuyen de manera uniforme, una cifra significativamente mayor en comparación con los Estados Unidos. Dinamarca está dando un buen ejemplo, ya que el país se clasifica sistemáticamente, según el informe sobre la felicidad mundial de las Naciones Unidas, por ejemplo, como el país con las personas más felices del mundo, una economía más competitiva por hora trabajada que los Estados Unidos, y el 80% de las mujeres danesas tienen un empleo remunerado. Por lo tanto, con una buena política pública y lugares de trabajo que apoyen, podemos cambiar los roles de género estereotipados, lo que a su vez reduce el estrés innecesario para hombres y mujeres. Admite que no puedes hacerlo todo hoy. Dedique tiempo a practicar la atención plena o a la meditación. Ahora sabemos lo que debemos hacer para superar los factores de estrés social que nos agobian. Ahora centrémonos en cómo superar nuestros propios problemas, de forma individual. Primero debemos entender que, como individuos, no podemos hacerlo todo. En cambio, solo debemos hacer lo que esté dentro de nuestras capacidades. Estar abrumado por una lista interminable de tareas a menudo conduce a una aguda sensación de ambivalencia en cuanto a lo que deberíamos hacer ahora mismo, lo que provoca estrés y conduce a la improductividad. Para evitarlo, debemos reconocer que es imposible hacerlo todo. Los psicoterapeutas David Hartman y Diane Zimberoff recomiendan que las personas traten de mantener expectativas realistas de lo que pueden lograr en un día determinado, y prioricen concentrándose en las tareas más importantes del trabajo, ya que completar estas tareas nos hará sentir satisfechos y productivos. Meditar y practicar la atención plena son otros métodos para superar el estrés y la ansiedad. El profesor Mihai Csikszentmihalyi ha observado que el cerebro, cuando se deja solo, recurre a malos pensamientos, planes tristes, recuerdos tristes y preocupaciones por el futuro. Hace hincapié en que la entropía, el desorden, la confusión, la decadencia, es la posición por defecto de la conciencia. Una forma de abordar la entropía es practicar la atención plena y la meditación, lo que implica aprender a experimentar el cuerpo y la mente en el momento presente y simplemente observar tus pensamientos. Incluso unos pocos minutos al día de atención plena pueden ayudarte a encontrar un centro tranquilo y libre de estrés innecesario. En un estudio, los neurocientíficos de la Universidad de Harvard descubrieron que después de practicar la atención plena y la meditación durante solo 8 semanas, la corteza prefrontal, la parte del cerebro responsable de la planificación y el autocontrol, literalmente se agranda. Y el centro del miedo del cerebro realmente se contrae.